Bienvenidos a todos al tercer episodio de nuestro podcast Frontera Virtual. En este espacio donde vamos a poder conversar sobre ideas, estrategias y experiencias que nos ayudan a crecer, conectar y generar un impacto positivo en nuestro entorno. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy fundamental que se ha visto en cualquier ámbito, ya sea educativo, empresarial o digital. El tema que vamos a hablar sobre en este episodio será sobre las estrategias para mejorar la participación. En este episodio vamos a tomar en cuenta varios puntos sobre por qué muchas veces la participación disminuye, qué errores se cometen al intentar motivar a las personas y qué estrategias realmente funcionan para generar interacción y compromiso. En este episodio tenemos a un invitado especial. Hoy nos acompaña Aura Sirín. Ella es estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella está en la carrera de psicología y pues se ha interesado en temas relacionados a la comunicación, en el trabajo en equipo y la interacción entre las personas en distintos entornos académicos sociales. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por haber estado en este episodio y pues sí. Es un gusto para mí que me hayan invitado a este proyecto. Voy a estar acá apoyando, dando mi opinión, conversando. Nos alegra muchísimo tenerte aquí. Estoy seguro de que esta conversación nos va a aportar muchísimo valor a todas las personas que nos están escuchando también. Y para empezar, quisiera empezar con algunas preguntas que es bastante general y muy importante para todas las personas que nos están viendo. Cuando estamos hablando de participación, muchas personas piensan únicamente en estar presentes o dar una opinión, pero desde tu experiencia, ¿qué significa realmente participar? Participar. Yo diría que es no estar, como dijo usted, presente, sino dejar la presencia de un lado y comenzar a aportar ya sea ideas, opiniones, estar presente en las actividades, no solo oír, sino escuchar, ser parte de lo que se esté realizando. Básicamente Sí, eso. es muy interesante lo que mencionas también y también relacionado a la pregunta que le había hecho, ¿por qué cuesta lograr o que las personas participan activamente? ¿Por qué cuesta? Ajá. Porque es difícil. Yo creo que es principalmente por el miedo a ser juzgadas o incluso porque sus opiniones se consideren incorrectas o también se podría tomar en cuenta ese miedo de ya sea equivocarse, ser juzgados. Creo que sería principalmente el miedo, incluso la timidez también es algo muy triste. Sí, yo creo que muchas personas han pasado por eso, porque igual, como mencionó, la timidez a veces muchos creen que no son capaces de hacerlo, entonces se limitan a hacer bastantes cosas. También es importante algo, una pregunta, ¿consideras que la tecnología y las redes sociales han ayudado o han dificultado la participación de las personas? Creo que podría verse desde dos puntos de vista, ya sea desde el punto de que sí ha beneficiado porque más personas han tomado esa libertad Ujú, de sentarse detrás de una cámara, de dar sus opiniones, de incluso ha interactuado ya sea por medio de comentarios, preguntas, ujú. encuestas, entonces ya se convierte como en más interacción, comienza una participación, pero también se puede ver desde el punto de vista de que más gente ha sido juzgada por su forma de pensar, Ujú. aun si no es visto de manera incorrecta, personas lo ven, lo transforman, tratan de que se convierta en algo moralmente incorrecto, cuando realmente no siempre es así. Sí, es muy importante lo que mencionó. Y, y además, muchas veces, también en algunas reuniones, clases o proyectos, o incluso saben, o eventos donde la mayoría de las personas permanecen en silencio y no participan activamente. Entonces, eso es lo que a veces le cuesta mucho a varias personas. Entonces, como qué errores comunes de la gente han notado que la gente pierda interés o que no quiera involucrarse. Es que muchas veces se les
perjudica al momento de responder, Ujú. ya sea se les pide demasiada información o se les pide muchas cosas para participar. Incluso hay veces que se les pide dirección, número, entonces ahí la gente va perdiendo el interés o incluso si se da cuenta que su opinión no está siendo tomada en cuenta, por más de que participe o de sus opiniones, no se toman en cuenta. Entonces es ahí donde empieza como una desconfianza a querer participar por el simple hecho de no ser tomado en cuenta. Bueno, las preguntas que ya le había dicho, ahora sí, vamos a entrar directamente a algunas estrategias. Entonces, terminando con las preguntas que le había hecho, algo importante también son dar algunas estrategias. Entonces, ¿usted qué estrategias consideraría más efectivas para poder mejorar la participación en las clases virtuales? Yo creo que crearía mucho énfasis en poder comunicarse directamente, ya sea de Ujú. profesores a alumnos, o sea, captar la atención de un alumno directo, porque cuando normalmente se pregunta general, es cuando se pierde la atención porque nadie se anima a participar. En cambio, cuando un profesor, por ejemplo, el profesor habla directamente con una alumna, Ujú. le pregunta directamente, entonces no es como que la alumna pueda fácilmente ignorarlo. Entonces creo que ahí se aplica mucho la participación en clase o incluso mencionarlos directamente, eso, o incluso que pedirles, por ejemplo, en las clases virtuales, en mis clases, cuando recibía las clases virtuales, nos decían que siempre teníamos que tener la cámara encendida porque pasaba mucho eso de que al momento de tener la cámara apagada está realizando una otras cosas o está normalmente distraído. Por ejemplo, si está en sus clases por medio de una computadora, abre más ventanas, se distrae, videos, incluso con un teléfono. Entonces es ahí cuando ya se pierde completamente ese tipo de participación. Eso es algo, creo que a la mayoría les pasa también. Pero también, ¿usted cómo o qué opinión puede tener o qué puede hacer que un maestro pueda facilitar que los alumnos puedan participar o se sientan cómodos eh, o participando en las clases virtuales? En clases virtuales yo creo que los maestros lo que deberían hacer es no juzgar las Ujú. respuestas, no dar comentarios que no tienen nada que ver. Por ejemplo, si un alumno está tomando esa valentía de dar una opinión, de quizá no saber la respuesta correcta, pero ya dar una opinión ya es un acto de valentía en el ámbito de participar. Pero ocurre mucho de que quizá maestros, incluso una risita o un comentario de mejor si no saben, no comenten. Entonces ahí es donde ya empieza ese miedo, incluso esa fobia a querer participar. Entonces es Ujú. ahí como que ya no le dan ganas de participar si le van a dar comentarios o incluso que otros alumnos enciendan micrófonos nomás para estar riendo. Ajá. Entonces es ahí como que ya no dan ganas de participar simplemente. Entonces eso es una de las cosas que desconecta mucho, que no se deberían de hacer si uno quiere que sus alumnos, por ejemplo, estén participando. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando recibía clases, el profesor respetaba mucho nuestras opiniones, nos decía como, muy bien, sí, pero dándonos cuenta de otra cosa. Entonces, tomaba nuestra opinión, pero nos corregía, sin darnos comentarios que nos hagan sentir mal o juzgados. Sí, exactamente, eso como lo decía. A veces los maestros como que no dan o hacen sentir al alumno que no lo dicen bien o no lo hacen de la forma correcta en la que ellos quieren. Entonces como que los alumnos empiezan a yo no querer participar, entonces se sienten mal en todos casos, pero desde tu experiencia, como qué dinámicas o actividades se puede generar o ayudar para que los alumnos puedan interactuar en las clases virtuales? Estar interactuando quizás sería como incluso tal vez participaciones en grupo o incluso habían plataformas virtuales en las que los maestros podían separar a los alumnos en salas. Entonces, por ejemplo, realizábamos eso, entonces él nos separaba por salas
y ya nos dejaba así como que se metía a nuestra sala y nos decía, conversen de esto, y ya estando solo nosotros dos, sin un adulto, se creaba un poco más de comunicación entre Ajá, nosotros, se creaba más, interacción. Ajá. sí, Ajá. había más comodidad. Ajá. Eso, entonces él ya ingresaba y nos preguntaba, entonces ya teníamos esa comodidad de responder, de sentir que sí nos habíamos comentado entre nosotros algo correcto, y ese tipo de participación siento que es muy bueno, ayuda bastante a que a perder ese miedo de comentar algo directamente con el maestro después de ser consultado entre jóvenes. Sí, sí, exactamente. Yo creo que algo importante de que los maestros deben de hacer es poder escuchar a los estudiantes, ya que eso influye mucho en la participación durante las clases. Entonces, eso hace que los alumnos pues puedan participar. Y también hablemos un poco de algunas plataformas como en Zoom, como habías dicho, como esas plataformas de que los separaban, yo no sabía de esas plataformas, o bueno, yo en mi caso cuando estuvimos en pandemia, lo único que utilizábamos era Zoom o Google Meet, pero es muy interesante lo que contó también porque yo creo que algunos también estuvieron en como que en esos espacios donde solo los alumnos estaban, entonces había más comodidad y seguridad y hablaban entre ellos. Entonces, también actualmente muchas personas buscan hacer clases más rápidas y también, ¿cómo crees que es importante o cómo se enfocarían en terminar el contenido o lograr que los estudiantes realmente participan y puedan comprender? Yo diría que no sería, que sería que los maestros tengan un poco, se diría paciencia quizás, Ujú, en no estar acelerando las cosas, porque si ellos comienzan a meter demasiada presión, es cuando un alumno siente que tiene que ir rápido. O sea, siente que no lo aprende, no se le queda, no lo memoriza, simplemente comienza con la memorización ujú. para saltar al paso. Es cuando los alumnos simplemente ya no están comprendiendo los temas, ya no quieren participar, incluso participan solo si es algo que sí se memorizaron. Entonces es donde comienza esa desconexión completamente del verdadero conocimiento, quizá. Sí, entonces, ¿como qué otras experiencias nos podrías contar, bueno, cuando recibiste eh, clases virtuales en pandemia? ¿Alguna otra Ajá. experiencia? Quizás sería de que el maestro varias veces nos comprendía. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia se dio muchos casos de que es ahí donde se dio a conocer que varios alumnos, comunidades, compañeros no tenían buenas conexiones a internet. Ujú, Entonces simplemente como que se perdía esa conexión de que el maestro hable claro y ya se escuchaba entrecortado, no se escuchaba nada de la clase. Entonces ellos sabían que no iban a entender nada, entonces simplemente no hablaban, no respondían, no estaban presentes. Entonces es que era bastante difícil, creo yo, para los maestros, para nosotros como alumnos, incluso se nos resultaba bastante difícil a veces comprender al maestro porque ya sea en época de mucho viento, de lluvia, era demasiado difícil para los que teníamos techo de lámina, incluso el maestro perdía conexión, entonces nos quedábamos media hora, una hora sin recibir clases, simplemente estando presentes en una reunión que era para clases y se perdía completamente el contexto de estar ahí metidos. ¿y hubo alguna vez en donde una clase, bueno, algún profesor mejoró muchísimo la participación de los estudiantes o que ellos quisieran participar sin que uno lo estuviera obligando? Creo que fue en una reunión por Zoom, Ajá. que en esas reuniones existían lo que eran chats, habían chats privados que se podía escribir directamente a una persona o chat públicos, entonces él dejaba así como tipo encuestas y ya cada alumno lo realizaba individualmente. Eso te generaba más confianza porque si te equivocabas nadie más lo iba a saber más que el profesor. Entonces, después de estar revisando sus respuestas, decía así como, no, miren, los que respondieron esto no es así y los corregías sin señalar a la persona. Entonces ya
se perdía completamente ese miedo de responder mal o de ser juzgado por estar contestando algo que acababa de explicar y no poner atención. Entonces, él generaba esa confianza de Ujú. que no nos iba a juzgar directamente, sino nos iba a hablar, nos iba a corregir o nos iba a felicitar incluso, pero no directamente. Algo importante también, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted qué piensa de que en las actividades grupales y cómo es que cree que ayudarían a mejorar la participación entre los alumnos? ¿Cómo ayudan a mejorar la participación? Yo creo que ayuda bastante si es que se utiliza de una manera correcta. Ujú. Una manera correcta es dejar alumnos extrovertidos, de los que se comunican, les gusta estar llevando al grupo, dirigir, con alumnos que se sabe que son como más introvertidos, tímidos, o simplemente que no les gusta acercarse, compartir en esas actividades. Esa es una manera muy buena de empezar como con esas actividades en grupo porque se sabe que van a haber unos que van a estar como llamando la atención a otros, diciéndoles hay que hacer esto. Y cuando alguien ya te empieza a llevar así, ya no es ya es más difícil como ignorar, como hacer como que no estás escuchando nada, porque ya hay alguien que te está viendo directamente que uno no quiere hacer nada. Entonces esa sí sería una buena manera, eso sí ayudaría bastante. Esos tipos de trabajos en grupo sí son los que ayudan. En cambio, cuando un maestro simplemente los deja así como al azar, no conoce a sus alumnos, entonces no sabe si ha dejado alumnos extrovertidos con introvertidos o de los que se comunican con los tímidos. Entonces, si es que no conoce a sus alumnos, simplemente es que los deja todos como caigan, es cuando ya empiezan a haber discusiones, ya no existe ese deseo de querer participar porque nadie más te está diciendo que participes, entonces yo no voy a empezar. Ahí se pierde. Sí, yo siento que, como lo había dicho, yo creo que sí ayudan bastante, ya que los estudiantes que trabajan en grupo se sienten menos presionados. Y aparte, algunos cuando participan solos les da demasiada pena, y en cambio cuando ya trabajan en grupo, algunas veces se ayudan entre sí. Entonces, eso ayuda a las personas introvertidas a que ya no lo sean, entonces puedan generar más confianza en sí mismos. Entonces yo creo que sí, siento que las actividades grupales hacen que la clase también se sienta menos aburrida. ¿Y usted cree que eso puede ayudar a mantener más la atención en la clase? Las actividades en grupo. Ujú. Eh, yo consideraría que sí, porque ya no es tú directamente con el profesor, sino un grupo poniendo atención, opinando entre ellos con el profesor. Y se sabe que hay diferentes tipos de grupos, los que se comunican rápido, los que se comienza con esa amistad fácil, hay otros que simplemente como que les lleva más tiempo acercarse, pero ayuda porque que te distrae completamente de las clases como se dan normalmente de estar sentado anotando, escribiendo. Entonces ya se comienza como con ese ambiente de amistad, de estar conversando con otros compañeros, con amigos. Entonces yo creo que sí, Sí, creo que que ayuda, influye mucho pues en la sí, participación. en Ajá, distraerse. sí. También pasa algo importante, bueno, pasa algo importante, es que cuando ya lo había mencionado, que una persona participa, pues los demás a veces se quedan callados. Entonces, al ser un grupo, pues, que se conocen entre sí, también eh, termina siendo más eh, fácil para algunos, y también usted ha visto bueno, cuando recibió en las clases virtuales, ¿hubo alguna vez que pasó eso? Que realizamos trabajos en grupos. Sí, o bueno, que hay algunos introvertidos con extrovertidos y como que no se acoplaban. Ah, sí, nosotros realizábamos bastantes actividades en grupo porque el profesor así trataba de captar nuestra atención más Ujú. rápido, en vez de solo dejarnos, hagan esto. Entonces nos decía, este grupo va a exponer, por ejemplo, porque habían varias plataformas en las que sí se podían juntar en esos grupitos, incluso podían dejarnos pizarras a nosotros. Entonces ya comenzábamos como con un tipo de exposición, como si lo estuviéramos realizando presencial
con un cartel, pero era virtualmente con ese Ujú. pizarrón o incluso con presentaciones, imágenes, ese tipo de videos. Entonces es así como él sí nos dejaba cosas en grupo y aunque era un poquito más difícil en todo caso porque algunos estaban así como con computadora y otros con sus teléfonos, entonces siempre se le iba a hacer más fácil a los que tenían computadora porque podían estar haciendo varias cosas a la vez. En cambio, algunos perdían la comunicación si lo hacían con el teléfono, pero dejando todo eso, todos esos problemitas que se daban en ese tipo de actividades, yo siento que sí nos ayudaba bastante. ¿Alguna vez hubo alguna actividad que ayudó bastante a todos los alumnos? ¿Alguna actividad en específico? En específico, yo creo que eran las actividades en las que hacía como por votos, por ejemplo, en una clase, si no mal recuerdo, estábamos como haciendo un debate. Ujú. Entonces, al momento de realizar debates, todos los alumnos teníamos que investigar porque en los debates se realizaban así con argumentos ya confirmados, investigados ya con base científica, por decirlo así. Entonces, en ese tipo de debate nos daba así como un momento de estar investigando y todos teníamos que hablar porque era por grupo, entonces no había chance de que uno se hiciera loco o se quedara perdido porque ya sabía que le tocaba. Entonces en esa clase recuerdo muy bien que todos, absolutamente todos hablamos por ese método que tomó él de dejarnos completamente investiguen y uno por uno va a pasar y no va a haber chance de que se queden, de que no respondan bien porque él nos dejaba esos temas. Entonces cada quien pudo investigar a su manera, hablar a su manera y no nos juzgó, nos criticó nuestra manera de estar hablando y completamente silenciaba a los demás para que uno tuviera esa libertad de estar hablando sin interrupciones, sin risitas. Entonces cuando uno terminaba, ya todos daban así como que, sí, estuvo muy interesante lo que dijo, su exposición, dábamos opiniones, pero él no dejaba que diéramos como opiniones destructivas o que pudieran sentirse juzgados al momento de estar respondiendo. Entonces yo creo que esa clase fue la que sí completamente nos ayudó bastante para conocer nuestra manera de hablar o exponer. Sí, yo creo que las actividades creo que hacen romper el hielo entre todos y creo que son bastante fáciles y no son tan complicadas, ya que cuando algo se siente difícil al inicio, yo creo que muchas personas no prefieren participar. Entonces, como qué actividades, algunas actividades o qué juegos hubo o realizó el maestro en las clases. En clases Ajá. virtuales, am, no sé, en las clases virtuales dificultaban un poco eso de realizar juegos, pero como comentaba, sí nos dejaba así como tiempecitos en los que podíamos Ujú. hablar de algo, comentar, entonces así como que entre nosotros mismos, entre grupitos, él nos dejaba así como que miren, conversen de esto y me dan su opinión. No eran juegos en sí, pero eran momentos en los que solo podíamos hablar así completamente entre confianza. Entonces, ese tipo de cosas realmente hicieron que nos conectáramos, incluso creamos amistades en línea, cosa que realmente era difícil si unos años anteriores nos decían, van a estar en línea y tienen que hacerse amigos así, sin conocer a la persona, simplemente ver su imagen en una cámara o su nombre no se hubiera creído posible, pero el momento cuando uno ya lo está viviendo es cuando realmente conoce la capacidad que puede tener todas esas aplicaciones para crear amistades incluso. Entonces, todo ese tipo de cosas como que sí nos acercaron, no eran juegos en sí, pero eran charlas, trabajos grupales, cosas así que nos estuvieron acercando. Sí, sí, es muy importante lo que había dicho porque igual es importante cómo es que el maestro organiza los grupos, ya que si algunos hay veces que no interactúan o no pueden llegarse de acuerdo a algo. O hay veces que no, pues, como lo habíamos dicho, algunos son tímidos o algunos, pues,
quieren trabajar solos, entonces yo creo que es buena la comunicación entre los estudiantes y eso hace que pues trabajen más cómodos. Entonces yo creo que la confianza entre los compañeros ayudan bastante, porque si no, pues yo creo que se complicaría mucho en las clases y también le complicaría al maestro pues guiarlos en sí. ¿Y usted qué piensa o qué pasaría si los estudiantes o algún grupo no participaría o no quisiera hablar? ¿Cómo qué se podría hacer en ese caso? ¿Qué podría realizarse en ese caso? Sí se daba bastante eso porque pues daba bastante vergüenza tener que hablar al momento, tener que encender el micrófono y hasta ahí dar tu opinión, entonces hablar no era tan fácil simplemente soltar como comentarios. Ujú. Entonces la timidez de los alumnos se conservó bastante durante bastante tiempo, entonces em, ¿qué realizaba nuestro maestro? Ay, él simplemente a él tenía la oportunidad de poder encender nuestros micrófonos, incluso había si no estoy mal en MITES que se podía hacer eso, los organizadores podían encender tu micrófono porque estabas presente. Si él te miraba en la cámara, decía, mire, háblame de esto, y se lo encendía. Entonces uno completamente ya no tenía la oportunidad de quedarse callado porque su micrófono ya estaba encendido, entonces comenzaba la charla y quizá eso se sentía algo forzado al principio, pero uno ya se comenzaba como a acostumbrar a eso, es como si de verdad estuviéramos en clases, o sea, no Ujú. había filtro. También algo importante, creo que es una pregunta muy fundamental. ¿Usted qué pensaría o qué punto de vista tendría si un grupo no participa o nadie quisiera hablar? Entonces, ¿cómo un maestro puede o qué debería hacer en ese momento? Pues varios maestros tienen sus diferentes métodos como para empezar a crear conversación con sus propios alumnos, ya sea unos comenzaban hablando de ellos mismos, se desenvolvían, comentaban de miren, yo soy tal, mi nombre, yo voy a ser su maestro, voy a estar impartiendo esas clases, espero que nos podamos llevar bien, cosas así. Entonces ya creaba ese tipo de, esa comodidad, esa libertad de que conocemos al maestro, sabemos con quién estamos tratando. Entonces ya nos dejaba un poquito las cosas más fáciles. Otros quizá comenzaban como con una encuesta, ya sea con un link, nuestras preguntas, nuestro nombre, cosas así. O lo más común, que es lo que hacían, lo que se realiza, ya sea en clase virtual o presencial, era de llamarnos unos por unos y estarnos presentando. Así es como uno perdía ese miedo, quizá esa timidez de estar completamente callado, solo prestando atención a lo que digan los demás, porque se sabe de que llega tu nombre y te tenés que presentar, tenés que hablar de ti. Entonces ya es como los alumnos comienzan a perder timidez, comienzan a sentirse más cómodos, quizá entonces unos pueden decir, ah, le gusta esto, a mí también, posiblemente nos llevemos bien, así es como se creaban comunicaciones, comodidad entre mismos compañeros. Sí. También algo importante es que al felicitar o motivar a los estudiantes cuando participa, ¿usted cree que puede ayudar a que quieran seguir participando en las clases? Darles motivación. Creo que sí tiene un punto muy importante en generarles esa confianza, en estarles hablando directamente a ellos o a los grupitos, ya crea esa confianza. Entonces, sí, darles así como palabras de aliento, ya sea sin importar si hayan respondido correctamente o no, si decirles, ah, sí, está muy bien. Ese punto de vista es muy interesante. Ese tipo de palabras ya te crean esa comodidad, esa oportunidad de querer seguir hablando, porque sabes que aunque no lo hagas bien, te lo están reconociendo, entonces ya se crea, entonces ya es más fácil seguir hablando, seguir investigando, hablar con más libertad por esas mismas palabras de aliento que da un profesor a sus alumnos. Entonces yo creo que sí ayuda bastante, pero de igual manera no se debe dar en exceso, porque cuando un maestro comienza a dar esos cumplidos, esas palabras de aliento en exceso, e incluso se llega a ver así como una costumbre. Se sabe que aunque lo digas, te lo van a Ujú. decir que está bien.
Entonces ya comienza esa despreocupación de, bueno, digo esto y no le va a importar. Entonces se empieza a crear eso como un tipo de desinterés Ujú. en, en mejorar, porque se sabe que siempre te van a estar dando cumplidos, te van a estar diciendo que lo hiciste bien. Entonces yo creo que sí ayuda bastante siempre y cuando no se dé en exceso y no se repite y repite y repite lo mismo, porque un alumno llega a decir, bueno, me va a decir lo mismo, entonces lo hice bien, me va a decir, lo hiciste muy bien, pero mejora esto, lo hiciste muy bien, pero mejora esto, entonces si se va a decir como que se digan cosas variadas, diferentes tipos de, diferentes frases, diferentes tipos de ayuda, siempre y cuando no se den exceso. Sí, tiene mucha razón. Yo creo que a veces un simple bien o una buena respuesta, pues los alumnos también les generan más confianza a sí mismos. Y también yo creo que eh, cuando una persona siente que la escuchan y que valoran su participación, pues automáticamente ellos tienen, eh, bueno, más motivación y también tienen un ánimo de participar en las clases virtuales. También las personas que nos están escuchando, yo creo que a ustedes a veces tal vez no les daban ganas o de participar en clase donde los maestros eran amables o los motivaban. Entonces yo creo que a muchos sí les ayudaban de esa forma, pero también, como lo había dicho nuestra invitada, que a veces un exceso de pues, decirlo, está bien, entonces como que algunas veces lo dejan pasar y ya no se esfuerzan eh, en lo que hacen. Entonces, yo creo que también algo importante es que la actitud del maestro también influye muchísimo en la participación de los estudiantes. Siempre, sí, influye bastante porque un maestro te transmite su forma de ser, quiera que no, su manera de ser te da esa confianza de querer hacer, ya sea hablador. Si el maestro, por ejemplo, está con esa actitud de todos con los micrófonos silencios hasta que yo les hable, entonces es ahí hasta Ok. te desconectas completamente de la atención porque te quedas en silencio completo hasta que él está hablando y hablando y hablando. Incluso si hablan con bastante seriedad, porque es como si estuvieran en clase. Están esos maestros que son muy demasiado serios al momento de dar su clase, o incluso con sus tonos de voz completamente neutras, sin emoción, es cuando incluso comienza a dar como sueño. Sí. Entonces la atención está completamente perdida. En cambio, por otro lado, están también los maestros que siempre están así como animando, haciendo preguntas entre sus explicaciones, están así como que, sí, me escuchan, entendieron esto, pero también se puede asimilar con esto. Entonces, ese tipo de intervenciones entre sus explicaciones ya te ayuda a que estés concentrado, esas preguntitas al azar, ese, como conversaciones a veces con él mismo, así como que, no, pero también puede ser. Entonces, todo eso capta tu atención y ya te comparte, te transmite su actitud así como más alegre, más motivada, incluso en clases virtuales, aunque está completamente a la distancia. Media vez, siempre y cuando él esté con esa actitud como optimista, te lo transmite y no te aburrís en su clase, ni te da sueño, ni te da así por desconectarte, como de, apago esto y me voy, porque él está ahí como animando, siendo como más, está realizando sus preguntas, es todo ese tipo de actividades de conversar, hacer preguntas al azar, siento que te las transmite y te sentís más cómodo. Sí, yo creo que a veces también influye, no solo se trata del tema, sino que cómo es que un maestro enseña. Algunos son participativos con los alumnos y algunas veces no, entonces como que los alumnos empiezan a ya no querer participar en sí y pues ya no sienten la motivación de estar en su clase, entonces ya no, pues la clase se vuelve más difícil y pues no les parece interesante o no pueden sentir una interacción entre maestro y alumno. Entonces, eso es algo importante. También yo creo que algo importante es si las clases relajadas o, bueno, clases estrictas ayudan a mejorar la participación. Clases estrictas, yo creo que no, porque en ese tipo de clases
es que un alumno siente como esa presión de solo responder lo correcto y nada más, no dar Ujú. su opinión porque se sabe que son temas estrictos, que el maestro es solo como tu opinión y no te pedí nada más. Dame la respuesta y no te pedí nada más, no necesito tu opinión, solo necesito saber que de verdad estás aprendiendo. Entonces ahí el alumno se cierra completamente en ese tipo de clases. Yo creo que esas son las clases que se vuelven completamente como más rutinarias, ya es de, hoy no me toca participar, no voy a hablar completamente. Entonces, ese tipo de clases son las que empeoran mucho el no querer participar porque se sabe que, digamos, si él así como, por ejemplo, en esas clases es muy común que solo de esta clave a esta clave van a participar hoy y los demás escuchan atentos. Entonces se sabe como que, no voy a hablar hoy, entonces, ¿para qué? Entonces, completamente eso no ayuda en nada a que los alumnos participen, porque saben que si no les toca no tienen por qué hablar, no tienen ni siquiera por qué estar presentes incluso. Suele pasar eso de te conectas, lo dejas ahí y que muera. De todas maneras, hoy no me toca hablar. Entonces ahí donde se pierde Sí, completamente ese tipo de participación y no te dan ganas ni siquiera de querer comentar algo. sí, igual al ser bueno, cuando un maestro es muy serio o pues a veces dan las clases muy como que no interactúan tanto, entonces también como que los alumnos les da miedo hablar o que se equivoquen. Entonces, en cambio, cuando existe una confianza entre alumno y maestro, entonces yo creo que se hace más fácil que el alumno participe y pues que hayan también momentos eh, divertidos, que participen, que hayan actividades entre ellos y eso es lo que cambia en una clase y también mantiene a los alumnos despiertos, ya que a veces las clases virtuales también cansan porque, como lo habíamos mencionado antes, al estar en una computadora, todo, bueno, algunos recibían clases durante todo el día, entonces uno estar en la computadora, se cansa, y si solo la clase pues sigue normal, sin alguna actividad, algún tiempo entre alumno y maestro, pues sí es bastante complicado. Entonces yo que también el cansancio influye mucho en los alumnos, entonces en que participen menos. Entonces yo creo que eso se vuelve más complicado y también yo creo que también, ¿cuánto vamos? Ah, va. Sí, espérense. Entonces ya solo tengo una pregunta, ¿no? Una o dos preguntas. También yo creo que eh, la paciencia del docente también influye bastante en una clase. Eh, sí, porque en esas clases virtuales podía ocurrir de todo, absolutamente. Incluso si un maestro se ponía a decir, encienda su cámara, y uno decía, profe, no tengo suficiente conexión, se traba, si lo enciendo, se pierde. Entonces es ahí donde los maestros verdaderamente tenían que demostrar si tenían esa paciencia o incluso esa empatía con los alumnos de que, no todos vivimos en el mismo área, no a todos nos llega el internet de la misma manera. Entonces, todo eso es paciencia completamente porque el maestro aunque espera que todos estén bien, si uno tiene dificultades, tienen que empezar como a relajarse, decir, bueno, no puedes, pero necesito que estés hablando, tus reacciones, todo, porque necesito saber que sí estás en mi clase. Entonces, ese tipo de oportunidades que le dejaba a los alumnos, quizás oportunidades de, bueno, me dio la oportunidad de no estar así, pero tengo que estar reaccionando. Eso ya cuenta como paciencia porque Ujú. está aceptando y no se pone a pelear con esos problemas que se le dan, desde problemas de la conexión, a que un alumno en medio de su exposición quizás se quede trabado y se quede así, ¿qué hacemos? Entonces todo eso es de tener, era de que los maestros demostraban la paciencia que tenían porque esos problemas nadie los podía controlar y mucho menos ellos ni los alumnos. Entonces así como que, bueno, se trabó y se salió, continuemos con el siguiente. Es como de poder llevar esas situaciones bajo control sin estarse estresando o incluso castigando a los alumnos, decir, te perdiste, tenés que hacer más.
todas esas como oportunidades, dejaban las cosas un poquito más fáciles. Es ahí donde ya demostraban su paciencia y te hacía sentir un poquito más cómodo sin tanta presión de tengo que tener todo bien porque es la clase con el maestro que no tiene nada de paciencia. O sea, o lo Sí. hago bien o me saca completamente. Entonces es ahí donde un alumno ya se comenzaba a sentir más cómodo, a desenvolver, a decir, bueno, tuve un error, pero sé que él me va a entender. Entonces, Sí, totalmente. Yo creo que no todos los estudiantes pues participan de la misma manera y no todos llevan el mismo ritmo. A algunos se les complica más y a algunos pues les entienden más al tema y pues ellos siguen avanzando. Y yo creo que es algo importante entender que no todos pues participan de la misma manera y no significa que también hay que obligar a todos a que hablen, sino que también que el maestro cree un ambiente donde el alumno pueda participar pues naturalmente y que no esté obligado a hacerlo. Y pues para cerrar también este episodio, una pregunta muy importante a usted. Si tuviera una sola estrategia para mejorar para la participación en las clases virtuales, ¿cuál sería y el por qué? una estrategia, yo creo que sería con ayuda de otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, durante ese tiempo para cualquier evaluación o prueba se utilizaba mucho Quiz. Es una aplicación que es bastante fácil, no se necesitaba de estar completamente una conexión al 100% a internet Ujú. porque no te quitaba tanto. Entonces, yo siento que esa aplicación ayuda bastante y siento que sería una muy buena estrategia, ya sea para estar rompiendo el hielo, para realizar actividades, para realizar pruebas semanales de lo aprendido o incluso pruebas diarias, porque realmente no son difíciles, hasta se vuelve interactivo porque en esa aplicación se van obteniendo como puntos, te va a Ujú. decir los lugares que vas, entonces ya se crea esa competitividad entre alumnos de decir, eh, ayer terminé en tercer lugar, pero hoy voy a estudiar más, voy a prestar más atención, tomo más anotaciones para que ya al momento de estar preguntando responder rápido y quedar en primer lugar. Entonces ya se crea ese tipo de competitividad entre ellos, de decir, tengo que tomar esas anotaciones para mejorar, mejorar, mejorar. Entonces yo creo que esa estrategia fue bastante buena con los maestros que lo utilizaron y si se volvería a eso, siento que es la estrategia más correcta para estar realizando todo tipo de pruebas o interacciones entre ellos mismos. Pues sí, definitivamente. Mejorar la participación en clases virtuales, pues no se trata únicamente de pedirle a los estudiantes que hablen más, sino que también crear espacios donde se sienten más cómodos y escuchados y motivados a participar. Pues hoy aprendimos bastantes cosas de nuestra invitada. Quiero agradecer muchísimo a Aura Sirín, que nos acompañó el día de hoy y nos compartió ideas y también experiencias sobre las clases virtuales en las que ella estuvo. Entonces, en este tema importante, muchísimas gracias por estar aquí y porque haya participado en ese espacio. Gracias a ustedes por invitarme a dar mis opiniones en estos temas, porque se sabe que cualquier tipo de persona va a tener sus diferentes opiniones, pero me siento muy agradecida porque me hayan invitado a este bonito proyecto, a dar opiniones personales, incluso mis experiencias. Entonces, me siento muy agradecida con ustedes por haberme tomado en cuenta. Y también gracias a las personas que nos escucharon en este episodio de Podcast Frontera Virtual. Esperamos que esta conversación les haya ayudado a reflexionar sobre cómo podemos hacer que las clases virtuales sean más dinámicas. Entonces recuerden seguirnos y compartir este episodio también y acompañarnos en el próximo capítulo. Yo soy Ana Mines y esto fue Podcast Frontera Virtual. Aprende sin límites y participa sin excusas. No olvides suscribirte y dejar un comentario. Hasta la próxima.